buenas noches a las personas, a los asistentes que ya se están uniendo. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este webinar organizado por la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Por supuesto, también en apoyo de Arrurú. Desde Arrurú nos complace apoyar, promover estos espacios que enriquecen la experiencia profesional de cada uno de ustedes, que por supuesto desde Arrurú buscamos contribuir a que los momentos de aseo, de cuidado, representen rutinas que fomenten ese vínculo, que lo fortalezcan de mamá, papá, bebé y contribuyan al desarrollo emocional, cognitivo y neurológico pues de los más pequeñitos. Por supuesto, agradecemos a la doctora Marcela Fama Pereira que hoy nos acompaña. Vamos a hablar sobre la higiene del sueño. Vamos a hablar sobre la higiene del sueño, principalmente del recién nacido. Sabemos que el sueño en esos primeros meses de vida, y buenas noches también a las personas que están escribiendo por el chat, por supuesto. Sabemos que el sueño en los primeros meses de vida no solamente está ligado al desarrollo neurológico del bebé, también está muy ligado al vínculo, a la autorregulación, al bienestar familiar, y sabemos que es un tema que seguramente es motivo frecuente en consulta, por eso nos acompaña la doctora Fama, que es pediatra, es médica pediatra, especialista en desarrollo integral de la infancia y de la adolescencia. Trabaja en el Hospital Universitario Departamental del Quindío, San Juan de Dios. La doctora Fama es docente de la Universidad del Quindío, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE, y es expresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muchas gracias a la doctora por acompañarnos. Antes de ceder la palabra a la doctora, yo los quiero también invitar a que si tienen dudas, ahí lo pueden dejar en el chat en la medida en que la doctora pues va exponiendo este tema tan importante. Nos gustaría también atender a las dudas que ustedes tengan y por supuesto al final abriremos un espacio para responderlas. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente y muy buenas noches, doctora. Alejandra, buenas noches y buenas noches para todos. Bueno, gracias por estar aquí conectados en un tema que todos los pediatras y todas las personas manejamos todos los días. Es una de las actividades que realizamos con mayor frecuencia en nuestra vida y que tenemos que prestarle bastante atención a esto que impacta nuestra calidad de vida. Entonces ya voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. ¿Están viendo? ¿Me confirman, por favor, si están viendo bien la pantalla? Sí, sí, doctora, la estamos viendo bien. Sí, doctora, sí se ve. Vale, bien. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra, gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría también por la invitación. Entonces, pues bueno, en estos próximos minutos vamos a hablar de este tema tan importante como es la higiene del sueño, sobre todo por el impacto que tiene en la calidad de vida de nuestros niños y obviamente para nosotros también como papás y como pediatras y profesionales de la salud, que es un tema que debemos manejar siempre. Entonces quiero empezar diciendo que dormir no es un lujo, ¿sí? No es solamente una necesidad biológica, sino que además es un pilar esencial para una buena salud. Lograr y poder generar una buena higiene de sueño representa un desafío en el mundo actual, en este mundo el cual estamos llenos de estrés, de responsabilidades, de pantallas y todo esto ha generado que se alteren la calidad del sueño. Entonces, teniendo como base eso, quiero contarles que ese es el derrotero de lo que voy a hablar en estos próximos minutos. Básicamente, como resaltar la importancia que tiene el buen dormir, hablar algo, recordar, porque yo creo que todos lo sabemos, pero recordar un poquito lo que es la fisiología y las etapas y el ciclo del sueño. Vamos a hacer especial énfasis en el sueño del recién nacido. Vamos a hablar sobre los hábitos y la rutina de sueño que necesitamos para lograr esa higiene de sueño adecuada y al finalizar algo sobre el sueño seguro que debemos manejar siempre con nuestros pacientes. Entonces, el sueño básicamente es un proceso fisiológico, activo y es cíclico y tiene efectos críticos en la salud.
porque el sueño tiene implicaciones y ejerce una gran funcionalidad en la maduración cerebral, en el crecimiento físico, recordemos la producción de hormona de crecimiento en la noche, tiene un impacto en el aprendizaje, en la memoria y algo muy importante, y es que tiene que ver con esa eficiencia sináptica a nivel cerebral. Además, el sueño tiene una función importantísima como es regular el comportamiento. Recordemos cuando todos estamos de pronto que no hemos dormido o que estamos trasnochados, cómo nos ponemos irritables y los niños no son la excepción. Entonces, cómo nos ayuda a regular el comportamiento y las emociones, además de tener un impacto en el fortalecimiento inmunológico. Pero es que todo esto viene desde la etapa intrauterina, donde desde ese momento empiezan a haber unas organización de ese ciclo despierto-dormido, en el cual por ecografías fetales se ha demostrado cómo hay movimientos oculares ya desde la semana 16. Entonces vemos cómo ya entre las semanas 18 a 20 de la gestación empiezan a verse ciclos de sueño activo y pasivo, y vemos cómo entre la semana 30 a 32, entonces ya se empiezan a identificar 3 etapas conductuales claras, como es la vigilia, el sueño REM y el sueño no REM, del cual vamos a hablar ahorita más adelante. Y todo esto es importante porque empieza aquí esa organización desde la vida intrauterina y tiene una relación muy estrecha con la maduración cerebral. Entonces, tenemos que el sueño, recapitulando, tenemos que el sueño es fundamental para el desarrollo porque tiene un gran impacto en la salud física y en la salud neurológica. Ahora, el ritmo circadiano inicialmente es independiente del entorno y se va desarrollando gradualmente aproximadamente después del tercer mes de vida, donde se empiezan a identificar como esas actividades como una alerta tranquilo, un alerta activo y el periodo de llanto. Entonces vemos cómo desde la etapa intrauterina empieza a formarse esa arquitectura y esa organización de sueño. En el recién nacido continúa y vamos a ver cómo sigue esa progresión de ese desarrollo y organización de los ciclos de sueño vigilia. ¿Sí? Y vemos acá entonces cómo el ciclo del sueño del recién nacido también está determinado por esas fases, la fase REM y la fase no REM. Entonces vemos cómo en la parte izquierda, donde vemos el sueño no REM, que sería el sueño tranquilo, pasivo, entonces vemos que consta de esas 3 fases. La fase 1, que es la fase de somnolencia, donde hay un adormecimiento, los ojos pueden abrirse y cerrarse lentamente. Luego sigue la fase 2 de sueño ligero, donde el bebé puede tener movimientos o puede sobresaltarse, y luego ya en la fase 3 y 4, que es la más rica, ¿cierto? Pero quizás más corta, y es el sueño profundo en el cual el bebé no se mueve y está en silencio. Y ya tenemos la fase del sueño REM, que es como ese sueño activo en el cual los ojos se ven, el niño dormido, podemos ver el movimiento de los ojos, ¿sí? ¿Qué es importante? Vamos a tener muy presente ese sueño REM, sobre todo en este periodo neonatal. ¿Por qué? Porque ese sueño activo es muy importante para la maduración del cerebro y para la activación de algunas áreas motoras, ¿sí? Entonces, podemos deducir que la principal actividad que realiza el recién nacido es precisamente dormir, aproximadamente de 16 a 18 horas en 24 horas, es decir, un recién nacido a término aproximadamente duerme el 70% del tiempo y un prematuro puede dormir el 80% del tiempo de un día. Y la vigilia ocupa entre un 8 y un 10% solamente. ¿Listo? Entonces, en el recién nacido a término se identifican estos 2 estados de sueño en un ciclo. Y cada ciclo dura entre 50 a 60 minutos. Son ciclos cortos, pero pueden haber entre 18 y 20 ciclos en un día, ¿sí? Entonces vemos cómo dentro de cada ciclo de 50 a 60 minutos, aproximadamente el 50% equivale a la fase REM, la cual dura entre 10 a 45 minutos, y la fase no REM, que puede durar alrededor de 20 minutos, que equivale entre el 25 y el 35% de ese ciclo del sueño, con 10 minutos de transición. Entonces, más o menos esto es lo que vemos en cada ciclo
de las fases del sueño de nuestro recién nacido. Ahora, esa distribución de las fases del sueño va cambiando con la edad. Entonces vemos, como mencionábamos ahorita, que así como en prematuros la fase REM ocupa el 80%, en los términos más o menos el 70%, ya el año va bajando hacia el 30%, así como va bajando la fase REM, va subiendo la fase no REM, ¿sí? Y aproximadamente después de los 5 años se va estableciendo un patrón de sueño que ya va a quedar relativamente constante por el resto de la vida. Entonces, entre los 5 y 19 años se habla de ese establecimiento y que básicamente vemos que tenemos mucho más sueño no REM, o sea, sueño tranquilo, sobre todo en la fase N2. Y es fundamental lograr llegar a una fase N3, ojalá lo más prolongado posible. Entonces, como para tener un punto de corte y de comparación, vemos cómo el recién nacido tiene sueños que son mucho más cortos con despertares mucho más frecuentes. ¿Por qué? Porque su ciclo de sueño aproximadamente son 60 minutos en el recién nacido a término y vemos cómo se va prolongando y ya en la etapa adulta los ciclos se convierten en ciclos de sueño de 90 a 100 minutos con una proporción REM-no REM de 20 a 80%, es decir, lo contrario de lo usual del recién nacido. Entonces vemos aquí cómo más o menos hacia los 3 meses de edad es cuando se empieza a establecer progresivamente un patrón circadiano del sueño ocupando mucho más tiempo durante la noche en relación al día. Y es importante, aquí quiero llamar la atención sobre esa transición que hay aproximadamente entre los 3 a 6 meses, donde empieza a aparecer ese ritmo circadiano de la melatonina debido a la maduración del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y esto es lo que hace que se consolide ese ciclo de sueño nocturno más prolongado y la latencia del sueño REM ya está entre 20 y 40 minutos. Entonces es típico esa transición que ocurre más o menos entre el tercer y sexto mes de edad. Además, el tiempo de sueño, a medida que pasa el tiempo, pues ese tiempo de sueño va disminuyendo. Vamos a ver algunas tablas, creo que todos hemos mirado que hay varias tablas en las cuales vemos como la cantidad de horas que puede dormir un niño cada día y vemos como desde que nace, que eran 16 a 19 horas, hacia los 6 meses ya vamos en 14 y después del año en 13 horas. Pero ahora les muestro unas tablitas sobre eso. Pero aquí también es importante hablar algo sobre las siestas. ¿Por qué? Porque las mamás muchas veces nos consultan y dicen, doctor, pero es que ya no quiere dormir, antes dormía, comía y ya no quiere dormir. Es completamente normal, esto es muy fisiológico, porque a medida que van creciendo se va estableciendo, van aumentando los ciclos de sueño, van aumentando esa fase no REM, pues van disminuyendo también las siestas de nuestros niños. Y es así como aproximadamente los niños hacia los 18 meses pueden llegar a hacer solamente una siesta, generalmente al mediodía. En algunas publicaciones hablan de que después de los 2 años los niños ya no hacen siestas, en otras dicen pueden haber siestas hasta los 4 o 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es individual también, cada niño puede tener su ritmo, pero también tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones sobre las siestas, las cuales permitan que no interfiera con ese sueño nocturno que vamos a ver más adelante cuando hablemos del establecimiento de esas medidas de higiene de sueño. Entonces, resumencito hasta ahora, tenemos como la fase REM, sueño activo, es una fase de mucha actividad cerebral que tiene movimientos oculares rápidos y que es vital para el desarrollo neurológico. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que tiene activa esas funciones y esa actividad motora importante para la maduración cerebral. La fase no REM, sueño profundo, es muy necesaria para una recuperación física y para la consolidación de la memoria. Estos ciclos se van consolidando con la edad y es por eso que los recién nacidos duermen menos tiempo y poco a poco vamos viendo cómo se va estructurando y alargando ese sueño nocturno. Estas de las tablas que les mencionaba, esta por ejemplo es de la Academia de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria, donde vemos cómo va disminuyendo el tiempo total de sueño en horas según la edad del niño.
Y vemos como, por ejemplo, quiero hablarles de este consenso que me parece buenísimo, el consenso de la Academia Americana de Medicina del Sueño, en el cual nos dan unas recomendaciones no solamente de las horas que debería dormir un niño, sino las horas que debe dormir para poder tener una buena salud. O sea, cómo impacta el sueño y en la calidad del sueño y en la cantidad de sueño de nuestros niños. Entonces, se hace énfasis en que dormir el número de horas recomendadas de forma regular se asocia con mejor resultado de la salud. ¿Cuáles? Mejor atención, mejor comportamiento, mejor aprendizaje y memoria. Además, mayor regulación emocional, mejor calidad de vida y mejor salud mental y física. Por el contrario, dormir regularmente menos horas que las recomendadas está asociado con problemas de atención, comportamiento y aprendizaje, se aumenta el riesgo de accidentes, de lesiones, de hipertensión, obesidad, diabetes y depresión. Y hay un punto especial para los adolescentes en el cual nos habla de que la falta de sueño en la etapa de adolescencia se asocia con un mayor riesgo de autolesiones, de pensamientos suicidas e intentos de suicidio. Entonces vemos cómo realmente la importancia clínica también que cobra para una mejor calidad de vida dormir las horas necesarias de sueño. Y esto es lo que ellos nos proponen en ese consenso. Aquí en estas horas están incluidas las siestas que debe hacer según la edad de los niños cada 24 horas. Ahí está la referencia si la quieren mirar para que puedan hacer una lectura completa del documento, que es muy interesante. Y vemos como ya en la etapa adolescente la recomendación es dormir entre 8 a 10 horas, sabiendo nosotros que estos chicos duermen mucho más, pero tienen un cambio completo en el ritmo de sueño, entonces es importante también. Bueno, y este es un dato a tener en cuenta porque también hace alusión a una de las preguntas frecuentes que hacen las mamás en los consultorios, y es tener en cuenta cómo la hormona de crecimiento y su hormona estimulante de GnRH, de las siglas en inglés, pues se asocian es al sueño no REM, especialmente el N3, de sueño profundo o de ondas lentas, y se suprimen con la privación de sueño. Entonces, la liberación de esta hormona de crecimiento en esta fase del sueño empieza después de los 3 meses de edad. Entonces, por eso es como esa frase que siempre decimos, hay que dormir para que se libere la hormona de crecimiento para poder crecer. Y miren que sí tiene su base fisiológica bien establecida también. Entonces, por eso, aquí está solo, ya la vimos, pero era para recordar esa fase del sueño N3 o de sueño profundo necesario en todas las etapas, pero además, después de los 3 meses, para el establecimiento de un adecuado crecimiento también. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hicimos como un recorrido de toda la fisiología, de las fases del ciclo del sueño y esto, y ahora yo quiero hablar un poquito sobre la importancia de generar unas rutinas de sueño que sean adecuadas para la generación de una higiene de sueño. Entonces, como todo en la vida, necesitamos hacer las cosas para generar un hábito saludable y adecuado. Para generar un hábito, porque es que esto estamos enfocándonos en prevención. O sea, si nosotros hacemos prevención y logramos generar a través de la prevención una adecuada higiene del sueño, nos vamos a evitar posteriormente tener trastornos del sueño, ¿sí? Que ya no es el objetivo de esta charla, pero es importante tener en cuenta que si hacemos lo adecuado ahora, podemos generar una prevención de esos trastornos. Entonces, una acción repetida se va a volver un hábito. Un hábito repetido se vuelve una costumbre y la práctica de una serie de costumbres se vuelve un estilo de vida. Entonces algunos asemejan, por ejemplo, es como la cepillada de los dientes. Ya es algo que lo hacemos repetitivamente, los mismos horarios, todos los días, y eso se vuelve ya algo automático de nuestra costumbre y de nuestra vida. Entonces, básicamente es como esa la invitación a que cuando vamos a generar esta conducta, lo vamos a hacer una acción repetida con disciplina, vamos a generar un hábito. Es decir, hacer las mismas cosas en el mismo orden cada noche para lograr generar esta rutina de higiene de sueño. Y esta palabra es muy importante
para las recomendaciones que nosotros les hacemos a los padres y con nuestros hijos, y es la consistencia, o sea, ser consistentes con esa generación y con esos hábitos, es decir, disciplina. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta higiene de sueño. Y básicamente, cuando nosotros hablamos de estas medidas, estamos hablando es como un conjunto de recomendaciones y hábitos de conducta para favorecer el inicio y el mantenimiento del sueño. Para promover una buena salud y prevenir problemas de sueño, se recomienda a los padres generar una rutina a la hora de ir a dormir y se recomienda un ambiente cálido y tranquilo, ya vamos a ver en detalle, y esas son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, básicamente, volvemos y es lo que yo siempre menciono como pediatra, que nosotros tenemos la fortuna de poder hacer una medicina preventiva, ¿sí? En cambio, la medicina del adulto es una medicina más reparadora. Entonces, nosotros como podemos prevenir a través de la educación y de generar unos hábitos y unas conductas adecuadas para impactar en una mejor calidad de vida a mediano y largo plazo. Estas son las recomendaciones que les mencionaba ahorita de la Academia Americana. También la Asociación Española de Pediatría las tiene como medidas preventivas para la higiene del sueño. Entonces tenemos lo primero y que siempre nos hemos leído y nos recomiendan es mantener un horario regular tanto de sueño como de alimentación, siempre acostando y levantando al niño siempre a la misma hora. Ahí se da, por ejemplo, se acepta que no varíe más de una hora cuando, por ejemplo, hay alguna actividad extra, cuando estamos hablando de entre semana y fin de semana, no variar más de una hora ese horario regular para hacer nuestra rutina para ir a dormir. ¿Sí? En cuanto a la alimentación, se recomienda que sea, ojalá, por lo menos 1 o 2 horas antes de ir a dormir, haber comido, y que ojalá no sean comidas muy copiosas o que generen estimulación como bebidas energizantes o azucaradas y esto que genere pues como mayor estimulación. Segundo, establecer una rutina previa al sueño, aproximadamente rutinas entre 20 y 30 minutos con actividades que puedan relajar al niño antes de acostarlo, terminando su rutina en el dormitorio. No es ir allá a hacer una rutina para venir a acostarlo acá, sino idealmente terminar esa rutina ahí en el sitio donde el niño va a quedar durmiendo, ¿sí? Otra recomendación, evitar asociaciones erróneas, como asociar la cama o el sueño con un castigo o rechazo. Entonces, la recomendación es no utilizar la cama, sino solamente para dormir, no para hacer tareas, no para comer, sino solamente para dormir. Otra recomendación, cuando el niño está cansado ya, que está con sueño, es el momento también indicado de llevarlo a la cama, porque si está en un periodo de actividad intensa y lo vamos a llevar a la cama, va a interpretar eso como un rechazo a lo que él está haciendo, y lo que nosotros estamos buscando es fomentar que el niño se duerma solo. Entonces no es dormirlo en brazos y acostarlo en la cama. No, tenemos que cuando ya está cansadito, que tiene sueño, ahí sí acompañarlo a que se duerma para fomentar esa autonomía de él para quedarse dormido. Por eso es que nosotros no dormimos los niños, nosotros los acompañamos para que ellos se duerman, ¿vale? Además, evitar actividades estresantes que puedan activar al niño, como el uso de pantallas. 1 o 2 horas antes de dormir se recomienda máximo la exposición, idealmente no, ya sabemos las nuevas recomendaciones que hay también, y estamos hablando en este caso de niños mucho más pequeños, entonces con mayor razón, nada de pantallas. Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir, es decir, una habitación que esté una temperatura adecuada, que esté ventilada, ojalá con luz tenue, una cama que sea cómoda y que sea pues agradable también para el niño. Vamos a seguir promoviendo esa capacidad de dormirse de manera autónoma y tener en cuenta que la latencia media para dormirse es aproximadamente entre 15 y 30 minutos. Las siestas que mencionábamos, pues hay que adecuarlas de acuerdo a la edad del niño y las necesidades de su desarrollo. Y aproximadamente van disminuyendo en frecuencia y en tiempo de siesta, y se deben evitar las siestas que sean muy prolongadas o que sean tardías. En ese documento que les mencioné del consenso, por ejemplo, hablan de que ojalá las siestas no se den después de las 3 de la tarde para tratar idealmente de tener un horario que sea entre 7 y 8 de la noche aproximadamente. Entonces sí hay algunas recomendaciones que se pueden
cumplir y obviamente hay que adaptarlas también a las dinámicas familiares, pero es importante mantener como esa perseverancia dentro de las recomendaciones que nosotros demos. Y ya pues en los adolescentes evitar sustancias nocivas, y realizar ejercicio físico al aire libre. Las sustancias nocivas no solamente alteran el sueño, sino que pues también son nocivas para la salud. Entonces también tener eso en cuenta. Algunas técnicas que podemos recomendarle a los padres para conciliar el sueño es establecer rutinas relajantes antes de dormir, como el baño, la lectura, la música suave. Eh, Tomar un baño antes de llevar el niño a la cama puede promover un buen sueño. Entonces, un baño con agua tibia va a favorecer, por ejemplo, la vasodilatación en la piel. Eso produce una sensación como de relajación del bebé. Además que si lo acompañamos de un buen masaje al bebé, esto puede generar una disminución del cortisol, lo que produce mayor relajación y puede inducir a que este niño pueda tener un sueño mucho más tranquilo. El espacio, bueno, un ambiente oscuro con luz tenue o amarilla, que sea tranquilo, que tenga buen clima y volver a insistir en el hecho de no tener pantallas, ojalá no tener televisores dentro de la habitación o en el espacio que se utilice para dormir. Ayudar a los padres a manejar la ansiedad nocturna con paciencia. Esto es arte y ciencia. Aquí hay que recordar que el niño es la víctima, no es el enemigo. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es tener paciencia y ser muy consistentes, muy perseverantes con las rutinas, pero hacerlos con afecto. Hacerlos con afecto para lograr el objetivo que queremos y es poder que tanto el niño como los padres puedan dormir tranquilamente. ¿Listo? Establecer esa rutina relajante. Mencionábamos el beneficio que tiene, por ejemplo, una lectura, el baño con agua tibia, los masajes corporal, todos esos beneficios físicos que tiene para lograr que el niño pueda dormir tranquilamente. Y esto, la recomendación pues global o general es poder generar esos buenos hábitos para garantizar que el crecimiento y el desarrollo sea adecuado y esto hace que se establezcan unas preferencias y comportamientos saludables para la vida. Eso es algo que me encontré casualmente cuando estaba revisando y vemos cómo esta experta en sueño, la doctora Raquel Barr, me llamó la atención porque ella dice, la, que dentro de los consejos para lograr dormir mejor son la temperatura fresca, evitar distracciones, la importancia de los horarios. Entonces son lo mismo que hemos estado hablando todo este tiempo para mejorar la calidad de sueño. Pero esta frase que dice, el cerebro funciona como un jubilado. Entonces yo digo, ¿cuál es la relación? Entonces lo que ella menciona es que el cerebro necesita una rutina que sea predecible para liberar melatonina en la noche y cortisol en la mañana. Entonces, a eso se refiere cuando está hablando de que el cerebro funciona como un jubilado. Pero básicamente es crear hábitos de higiene del sueño que favorezcan sus ritmos y los procesos naturales. Y ya para terminar, algo sobre sueño seguro, que básicamente lo mencionamos siempre a todo paciente que nosotros nos encontremos, todo recién nacido, a las mamás en el puerperio, todo el tiempo, para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante. Y dentro de los puntos a favor que tiene y que nosotros debemos decirle a las madres es el factor protector que tiene la lactancia materna para impactar esta disminución. El dormir en decúbito supino, los bebés durmiendo boca arriba, ya hay estudios muy bien realizados en el cual en los países donde se ha instaurado el dormir en decúbito supino, se ha disminuido en un 30-40% el síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces tiene muy buen impacto. El colecho o cohabitación, que esto también nos da para un tema largo para hablar, pero yo hablo del colecho bien entendido, o sea, no es el niño en la mitad de la cama de los papás, ese no es el colecho, es al lado de los papás en un colecho bien establecido o una cohabitación con el niño en la habitación bajo la supervisión, ¿sí? Eh, Ayuda a evitar porque hay mucho más control y mucha más supervisión de los padres. La recomendación es que sea una superficie dura, un colchón que sea firme, que sea plano, que la sábana esté bien ajustada, que no hayan almohadas, peluches, ni cobijas que puedan tapar la cabeza del niño y
evitar el sobrecalentamiento que también se ha implicado en este síndrome de muerte súbita del lactante. Y el chupete, que pues tiene algún factor protector también para la muerte súbita del lactante. Entonces, les quise traer cuál es, de toda esta revisión que hice, cuál es mi top 5 del sueño infantil. ¿Sí? Entonces, como los puntos claves de todo esto que hemos hablado. Entonces, 1, el sueño es un proceso activo relacionado con múltiples funciones que impactan el desarrollo y en la salud. 2, al nacer, el sueño activo o REM es más largo que el sueño pasivo y disminuye gradualmente con la edad, aumentando el sueño no REM. 3, las necesidades de sueño cambian con el desarrollo y pudiéramos decir a grandes rasgos que el recién nacido duerme aproximadamente 17 horas al día, los lactantes entre 11 y 14, los niños de 10 a 13 y que las siestas van a disminuir en tiempo y frecuencia a medida que crece el niño también. 4, establecer una buena rutina para dormir, es decir, establecer una higiene de sueño trae muchos beneficios, como hemos visto. Y 5, algunas estrategias relajantes que ayudan al buen dormir están leer, baño relajante y masaje. Entonces, ya para terminar, el sueño infantil no es solamente una preocupación de padres, es un determinante de la salud pública. Y educar a las familias en higiene de sueño es tan importante como vacunarlos o enseñarles a comer. Y estos son algunos libros sobre sueño infantil eh, que de pronto algunos de ustedes ya los conocen. Ahí se los dejo por si quieren de pronto mirarles. Son libros sencillos y que son dirigidos a padres también. ¿Sí? Y eso era lo que tenía para contarles. Entonces quedo abierta a la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctora Marcela. Pues seguro un espacio muy enriquecedor para las personas que están aquí conectadas. Mientras llegan preguntas, doctora Marcela, tenemos algunas ya previas, tenemos algunas que nos llegaron previamente, eh, mientras nos hacen algunas adicionales. Doctora, ¿cómo influye la alimentación, bien sea desde la lactancia versus la fórmula, en las rutinas de sueño de los bebés? Bueno, fíjate que cuando mencionaba alguna de las estrategias para lograr una higiene de sueño adecuado, dentro de las recomendaciones que hay es que el bebé se alimente 1 o 2 horas antes de ir a dormir, ¿sí? Idealmente, cuando estamos hablando del sueño del recién nacido, idealmente que sea leche materna por todo lo que implica la lactancia, no solamente como alimento, sino también ese vínculo afectivo madre-hijo, esa fácil tolerabilidad y digestibilidad que tiene la leche materna, ¿sí? Además de esa contención que genera. Ahora, es muy importante, Alejandra, pero también es importante tener en cuenta que hay madres que no pueden amamantar. Entonces, en eso pues también hay que ser un poquito, porque las mamás se angustian mucho, sobre todo cuando no logran hacerlo de una manera adecuada. Entonces, es importante brindar ese apoyo, eh, esa seguridad, darles esa seguridad para que ellas hagan lo mejor basado en lo que nosotros podamos recomendarle con esos bebés. Mira que la lactancia está demostrado que es un factor protector también para el síndrome de muerte súbita del lactante, no la fórmula, ahí sí es la leche materna. Entonces, bueno, podríamos aquí tener pros y contras, pero básicamente casi todos son pro con la leche materna, pero pues es importante porque a veces no creas, consideramos algunas mamás que es complicado y ese complejo y esa sensación de malestar de algunas mamás cuando no pueden lactar es importante tenerlo en cuenta y bueno, apoyarlas durante ese proceso también. Muchas gracias, doctora. Y precisamente sí es fundamental ese acompañamiento en el proceso de la lactancia y como ustedes como profesionales, como pediatras, creo que tienen unas herramientas muy útiles y definitivamente una influencia muy importante para ese acompañamiento.
Doctora, también tengo otra pregunta que yo creo que esta es una duda muy importante y puede ser incluso hasta común porque no, muchos padres o madres pueden que no lo identifiquen muy fácilmente. ¿Hay algunas señales que puedan indicar y que los papás o las mamás se puedan dar cuenta que un bebé puede tener un trastorno del sueño? Sí, gracias por esa pregunta, es supremamente importante, porque de pronto acá nos enfocamos un poquito más como en la parte de prevención para llegar a tener una higiene de sueño adecuada, precisamente para evitar llegar allá a esos trastornos de sueño, que evidentemente los hay y que tenemos que como aprender a identificar hasta dónde es un sueño normal y hasta dónde podemos encontrar un trastorno de sueño. Entonces hay algunas señales que pudieran indicarnos o sugerirnos que requieren alguna atención también adicional. Entonces, por ejemplo, niños con una somnolencia diurna excesiva, ¿sí? Niños que de pronto están tranquilos y están comiendo y de pronto se quedan dormidos mientras están comiendo, o están leyendo, haciendo alguna tarea y pum, y se quedan dormidos, que además afecta un poco como la habitualidad de sus tareas diarias, o niños que vemos ya más grandes en la escuela o en el colegio, son niños que de pronto tienen un bajo rendimiento académico y resulta que empezamos a hacer la historia, a mirar y encontramos que son niños que no están descansando lo suficiente porque tienen un trastorno de sueño, ¿sí? El síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, y ese desfase que hay también en el sueño de algunos niños, eh, también tenemos que sospecharlo. Hay algunos trastornos, por ejemplo, dependiendo de la fase REM o de la fase no REM, que están, por ejemplo, los terrores nocturnos, tenemos el sonambulismo, tenemos, por ejemplo, los niños con insomnio, ¿sí? Que tienen dificultades en la conciliación del sueño o que cuando se despiertan se les dificulta volver a conciliar el sueño y esto se vuelve realmente un desgaste grande para los niños y los papás. Niños que mantienen bostezando frecuentemente también. Entonces, hay algunas cositas que uno pudiera pensar y sospechar que se está saliendo un poco de lo normal. Y uno como papá tiene que tener, como papá, como bien abiertos los sentidos para poder identificar esto y también nosotros como pediatras cuando nos consultan por eso, no solamente decir como, ay no, o sea, tranquila, eso no pasa nada, sino realmente evaluar muy bien y poder buscar y mirar qué puede estar pasando para lograr identificar y poder hacer una intervención adecuada y definir si hay que hacer estudios adicionales, si hay que hacer, bueno, polisomnografía o hay que hacer otras cosas para poder identificar y mirar bien esto. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta de parte de Marta Liliana Suaza. Eh, Ella nos pregunta, ¿qué recomendaciones podemos hacerle a esa mamá que dice que su bebé se despierta varias veces por la noche, se calma si toma pecho y que algunas veces despierta llorando sin estar enfermos en el momento? Bueno, entonces tenemos que mirar varias cosas. Hay que mirar la edad de ese niño, hay que mirar cómo estamos estableciendo esas rutinas, ¿sí? Porque si a mí, ese niño que se despierta a pedir seno, por ejemplo, un niño ya de 9, 10 meses, de pronto ya acuérdense que hablamos de ese periodo transicional entre los 3 y 4 meses, donde ya empieza a establecerse un ritmo circadiano de ciclo de vigilia y sueño. Entonces, hay que empezar a desarrollar estas medidas consistentes para poder hacer esa higiene de sueño adecuada. Entonces ya hay que individualizar. Obviamente aquí vemos unas medidas generales, cómo evitar, cómo prevenir, pero hay que individualizar con cada niño y hay que mirar todo el contexto, hay que eh, ser perseverante y definir si realmente por qué se está despertando y qué es lo que está pasando.
¿sí? Para poder uno hacer la intervención. Pero básicamente es, yo siempre les digo, traten de no responder enseguida. O sea, el niño ya después de los 4 a 6 meses, que medio, como que medio hace, y la mamá ahí ya está corriendo de una, a ver, no, espere un momentico, espere, miremos a ver, calmados, o sea, a ver cuál es la respuesta, porque también el niño tiene que empezar, y hay diferentes métodos. Ahí en esos libros que les recomendé, hay diferentes métodos donde te pueden enseñar a eso, ¿cierto? Como a tener tiempos para que de respuesta ante la despertada del niño, qué puedes hacer para que espaciar cada vez más con el tiempo, pues y hasta con el reloj mirando. Entonces hay diferentes factores que pueden influir en eso que está preguntando Marta. Entonces hay que analizar todo eso, pero en general es no respuesta inmediata, pero tampoco pues dejar llorar al niño pues hasta que ya se tiene que volver a dormir solo, pues tampoco. Entonces sí es un espectro muy grande y hay una línea delgadita que tenemos que aprender a mirar e interpretar ahí con nuestros niños. Por supuesto, doctor, y no está de más que cada caso es muy particular, ¿no? Doctora, una última pregunta para ya ir cerrando. Me parece muy interesante. Dice, ¿cuáles son las mejores prácticas para el seguimiento de bebés que han tenido episodios de apnea del sueño? Bueno, entonces eso es un capítulo aparte completamente, ¿cierto? Sobre la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y básicamente en eso es una patología, o sea, es una patología, ese no es como normal, tranquilo, no, tiene unos síntomas definidos, son niños pues que se presentan con sueño excesivo, diurno, que presentan el ronquido, que hacen pues apneas o hipopneas durante el sueño, que al otro día pueden estar irritables o hiperactivos, pero es por lo que hablábamos de la alteración emocional que tienen los niños cuando no tienen un sueño adecuado o no duermen las horas que son, o están fatigados, etc. Entonces, cuando yo ya sospecho que está cursando con eso, que hago la polisomnografía, que hago bueno lo que tengo que hacer, hago el diagnóstico y todo, tengo que hacer un seguimiento estricto porque eso sí hay que hacer una intervención. Entonces tenemos que hacer una intervención y tenemos que definir si ese niño si requiere oxígeno, si requiere cirugía, o sea, hay que mirar qué está pasando y hacer un seguimiento estricto. Ahí sí de la mano nos toca con especialistas en sueño, quizás con otorrinos, o sea, ya es un manejo multidisciplinar, pero que abarca ya pues algo sería, por decirlo, como una expresión severa de un trastorno de sueño, ¿cierto? La apnea. Entonces, yo creo que sí es importante hacerlo y el seguimiento individual de cada niño, pero lo que sí tenemos que hacer es hacer un seguimiento adecuado. Estar muy pendientes con los diferentes métodos diagnósticos, consultas con los diferentes especialistas y estar muy atentos a los signos que se puedan presentar. Muchas gracias, doctora. Creo que no hay más preguntas. Con esto ya podemos ir cerrando. Gracias por su tiempo, gracias por estos minutos muy enriquecedores y que han sido muy valiosos para nosotros. Bueno, muchas gracias Alejandra y muchas gracias a los que estuvieron conectados esta noche con nosotros en este tema tan lindo que es para el manejo de todos nosotros como pediatras y como papás y cuidadores de niños. Muchas gracias. Feliz noche.